Distinguidos asistentes a esta agenda constitucional, proceso de habeas corpus, antecedentes, desarrollo y perspectivas en el marco de la jurisprudencia sobre la materia. A nombre del Centro de Estudios Constitucionales, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a este reinicio de Agendas 2021. Antes de iniciar con la agenda de hoy, tenemos las palabras de nuestro director general del Centro de Estudios Constitucionales y expresidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Fortini. Adelante, buenas tardes, bienvenido, doctor. Buenas tardes, un saludo muy especial a todos ustedes. Quería por breves minutos intervenir en primer lugar para agradecer al expositor, al doctor Camilo Suárez, que nos está apoyando en esta oportunidad con una conferencia sobre el habeas corpus, antecedentes, desarrollo y perspectivas en el marco de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El doctor Camilo Suárez es uno de los más destacados constitucionalistas que tenemos en nuestro país, es asesor jurisdiccional y un elemento muy importante de apoyo para el trabajo de los magistrados. Dentro de unos minutos van a poder escucharlo. Pero quería aprovechar de esta oportunidad para comunicarles que las agendas constitucionales constituyen un capítulo o una parte de las actividades académicas que realiza el Centro de Estudios Constitucionales en forma permanente. Y por decisión de esta administración, de esta dirección, hemos establecido que las agendas constitucionales deben tratar periódicamente y en forma obligatoria los procesos constitucionales, sin perjuicio de abordar otros temas y sin perjuicio de los otros eventos que nosotros realizamos como diplomados, seminarios, talleres, conferencias, etc. El objetivo es que a través de las agendas constitucionales el tribunal vaya cumpliendo su labor de docencia constitucional, de difusión constitucional, en una suerte de permanente actualización de los participantes. Por eso tratamos cada uno de los procesos constitucionales, desde el habeas corpus, pasando por el amparo, el habeas data, el proceso de cumplimiento, el proceso de inconstitucionalidad, el proceso competencial y el proceso de la acción popular. Es decir, todo el conjunto, todo el elenco de procesos constitucionales que establece tanto la Constitución como el Código Procesal Constitucional son tratados en estas agendas constitucionales. Pero dentro de una metodología que al participante le permite, en primer lugar, conocer los antecedentes de cada proceso constitucional, cómo se origina este proceso. Luego, cómo se ha desarrollado en el Perú para llegar a la situación actual. Y luego, cuáles son las perspectivas de ese proceso a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De tal forma que, mediante esta metodología, cada participante va a tener una visión bastante completa de cada proceso constitucional. Ese es el objetivo de estas agendas. El año pasado hemos realizado con bastante éxito agendas por cada proceso, sin perjuicio, como repito, de tratar otros temas que también pueden incluirse dentro de las agendas constitucionales. De otro lado, ya hemos empezado nuestras actividades académicas, hemos tenido algunas conferencias magistrales, hemos tenido la presentación, además del número 12 de la revista peruana de Derecho Constitucional. Vamos a tener otra presentación muy pronto y el próximo evento va a ser un diplomado sobre los clásicos del constitucionalismo. Es decir, vamos a traer a los pensadores,
a los doctrinarios del derecho constitucional. La primera conferencia va a estar a cargo del doctor Domingo García Belaúnde, que va a ser primero un panorama de el desarrollo histórico del constitucionalismo, señalando en líneas generales el aporte de cada uno de estos clásicos, y luego ya trataremos cada clásico del derecho constitucional, como puede ser Joseph Emmanuel Sieyès, Hans Kelsen, Karl Lowenstein, etcétera, pasando inclusive al momento actual, porque vamos a dedicar una conferencia que estará a cargo del doctor César Landa Arroyo, expresidente del Tribunal Constitucional, sobre Peter Haberle. Y vamos a incluir un latinoamericano que va a ser el profesor Germán Vidal Campos. Es decir, una amalgama de los pensadores del derecho constitucional en el convencimiento que es importante ir consolidando, solidificando, llamémosle así, los conocimientos, sobre todo de quienes tienen afinidad con nuestra materia, sean abogados, sean estudiantes de derecho, sean auxiliares de justicia, sean jueces, sean fiscales o intelectuales interesados en entrar ya a un conocimiento más específico de las materias propias del derecho constitucional y también del derecho procesal constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos. Repito, dentro de una lógica de cumplir con una tarea complementaria a la tarea jurisdiccional que corresponde al Tribunal Constitucional, como máximo tribunal de la justicia constitucional, que es la de resolver los conflictos de naturaleza constitucional. Pero en paralelo también cumplimos con una función de difundir, promover el debate, el conocimiento, en aras de ir forjando una identificación con estas materias, en aras de ir forjando un sentimiento constitucional que nos permita ya como colectividad identificarnos con nuestra Constitución, ser portaestandartes de la misma, defenderla cuando haya que defenderla y evitar que la historia se repita. Es decir, procurar consolidar el Estado constitucional, consolidar el valor de la Constitución y lo que ella encierra en cuanto a principios, valores, normas, etcétera, consolidar la visión humanista que tiene el legislador constituyente, consolidar la defensa de los derechos fundamentales, la defensa de la propia Constitución y otros temas adicionales para justamente ir consolidando nuestro Estado constitucional de cara al siglo XXI. De otro lado, y con esto concluyo, quiero también comunicarles que estamos ya en los primeros pasos para promover una obra colectiva que se va a denominar Reflexiones Constitucionales sobre el Bicentenario, significado, importancia y retos en la forja del Estado constitucional peruano. Colectivo al cual están invitados todos los constitucionalistas del país. El requisito es que tengan la especialidad, si es posible que practiquen la docencia en constitucional o la investigación, o tengan algún elemento que los, digamos, califique como expertos en materia constitucional o en materias afines, tales como procesal constitucional y otras materias adicionales. La idea es reunir un conjunto de aportes breves y en un lenguaje asequible a toda la población, que resuma en una suerte de quinta esencia cuál es para cada uno de los colaboradores el significado del Bicentenario, cuál es la importancia del Bicentenario y cuáles son los retos del Bicentenario en la idea de ir consolidando el Estado constitucional peruano.
Es una obra de artículos muy breves. Van a ser artículos, digamos, de 7 páginas, en un lenguaje sencillo, asequible. Vamos a convocar a todos los constitucionalistas del país, a todos los profesores de Derecho Constitucional. Va a ser una obra bastante ambiciosa en el número de participantes, pero eso nos obliga a ser breves en cada uno de los artículos y a señalar los contenidos. Esa también es una tarea que vamos a iniciar muy pronto. A quienes tengan cercanía con nuestra materia, los invitamos a colaborar y ya les estaremos dando más información al respecto. Bien, eso era todo lo que yo quería decirles. He querido apersonarme, además, para saludar con mucho aprecio y con mucha consideración al doctor Camilo Suárez, a quien conozco en mi calidad de magistrado del Tribunal Constitucional y quien nos acompaña desde hace ya un buen tiempo en el Tribunal Constitucional. Por eso lo saludo, le reitero mi agradecimiento y dejo con ustedes al licenciado Cayo para la presentación respectiva. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Han sido las palabras de inauguración de este reinicio de las agendas constitucionales 2021. Agenda constitucional, proceso de habeas corpus. Antecedentes, desarrollo y perspectivas en el marco de la jurisprudencia sobre la materia. Expositor, Camilo Suárez López de Castilla, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho por la misma universidad. Es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional y exsecretario general del Tribunal Constitucional. Señoras y señores, dejo en el uso de la palabra al doctor Camilo Suárez López de Castilla. Adelante, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, agradezco al Centro de Estudios Constitucionales y al doctor Blume por la gentil invitación. Siempre es para mí un gusto participar en las agendas constitucionales y en toda actividad que realiza el Centro de Estudios. Me han encargado a mí hablar del proceso de habeas corpus, los antecedentes, el desarrollo y las perspectivas jurisprudenciales. Les voy a mostrar mi pantalla. Voy a compartir la pantalla con una presentación que me va a apoyar en esta exposición. Bien. Vamos a hablar básicamente de 3 temas en atención al nombre que tiene esta exposición. En primer lugar, los antecedentes y la evolución. En segundo lugar, un aspecto que me parece crucial respecto de los derechos protegidos, es decir, cómo se protegen los derechos a través del habeas corpus. Y en tercer lugar, las perspectivas de la jurisprudencia, lo que básicamente es un recuento de la principal jurisprudencia en materia de habeas corpus. Sé que el tiempo es breve, que los temas son solamente algunos, porque he tenido que escoger los que más me parecían importantes. Si hay algún tema que sea relevante, por favor, en la parte de las preguntas me piden que hable de ese tema y con gusto hablaremos de ese tema y podemos complementar la exposición con algún tema que yo haya omitido. Entonces, empecemos esto a través de los antecedentes y la evolución. Como se sabe, el habeas corpus nace en lo que hoy se conoce como Reino Unido. Nace en el siglo XIII, nace no como un mecanismo de protección de la libertad personal, sino todo lo contrario. Es un mecanismo que los jueces del Common Law crearon pretorianamente para traer ante sí a una persona que tenga relación con algún proceso judicial. Y es así que este mecanismo para traer ante sí, con el paso de los siglos, es utilizado para traer ante sí a personas que estuvieran detenidas por algún tipo de autoridad, incluso por una autoridad jurisdiccional, por otra corte. Por ejemplo, el Consejo del Rey traía ante sí a un prisionero, puesto prisionero por una corte del Common Law, por ejemplo. Y es así que con los siglos XIII, XIV, XV, este uso es bastante común hasta que sale la ley del habeas corpus,
la ley del habeas corpus de enmienda de 1679, luego la de 1821, y ya con esa construcción se entiende que el habeas corpus es un mecanismo, pero recién ahí, a partir de la ley del habeas corpus, 1649, por ejemplo, y la de la enmienda, 1679, ya ahí se entiende que es un mecanismo de protección de la libertad personal. Y como tal, viaja a, eh, a los países de América Latina independizados, viaja también un poco antes a las colonias inglesas, y es por eso que el habeas corpus se incorpora, se señala en la Constitución de Estados Unidos, en América Latina el primer país en incorporarlo es Brasil en su Código Procesal Penal de 1830, Perú lo incorpora en 1897 como un mecanismo de protección de la libertad personal, pero solo la libertad personal. Aquí tenemos una foto del panóptico tomada en 1904. ¿Cómo funcionaba en ese entonces el habeas corpus? Si una persona estaba privada de su libertad más de 24 horas y ninguna autoridad judicial se había pronunciado por su situación jurídica, cabía en ese caso el habeas corpus. Es decir, solamente para la protección de la libertad personal, no de otros derechos, no cabía para cuestionar resoluciones judiciales. El propio artículo 16 de esa ley de 1897 excluía de manera expresa la posibilidad de interponer una demanda de habeas corpus cuando esta persona esté privada de libertad en virtud de una resolución firme, o sea, como se decía, un reo rematado, es decir, con una sentencia firme. Lo que ahora es el requisito para poder interponer una demanda de habeas corpus contra resolución judicial, hace poco más de 100 años, era una causal para invalidar esta demanda de habeas corpus. Con el tiempo, el habeas corpus ha evolucionado en dos aspectos. Primero, en cuanto a los derechos protegidos. En segundo lugar, en cuanto a las situaciones que podemos controlar. Hoy podemos controlar no solamente una detención policial, lo que sería un habeas corpus clásico, podemos controlar la autoridad administrativa ante la negativa injustificada de otorgarnos DNI, el RENIEC, por ejemplo. Podemos cuestionar resoluciones judiciales, lo que antes estaba prohibido ahora es la norma. Más del 80% de habeas corpus se interponen para cuestionar resoluciones judiciales. Se puede cuestionar condiciones de reclusión, es decir, se puede cuestionar al Instituto Nacional Penitenciario. Miremos cómo el habeas corpus ha evolucionado en nuestro país. Se constitucionalizó por primera vez en la Constitución de 1920, su artículo 24 preveía expresamente el habeas corpus, cosa que antes la Constitución de 1860 no preveía, porque recién se incorporó por una ley de 1897, y el Código de Procedimientos en materia criminal establece la regulación e incorpora un supuesto que hasta ahora sigue, que es el supuesto de seguimientos arbitrarios o vigilancia en el domicilio que resulte arbitrario. Desde 1922, hace 100 años que ya este supuesto está previsto. Luego la Constitución del 33 prevé el habeas corpus para la protección de todos los derechos, ya no solamente como la del 1920 que establecía la libertad individual como el objeto de protección. Ahora luego la del 33 son todos los derechos previstos en la Constitución. Lo que genera un desarrollo en el Código de Procedimientos Penales de 1940, y luego viene la Constitución de 1979, la cual establece la protección de la libertad individual, como señala la Constitución, individual del habeas corpus y los demás derechos por el amparo. La ley 23.506, que es la ley de desarrollo del año 1982, si bien establece, conforme a la Constitución de 79, que se protege la libertad, en su artículo 12 enumera una serie de derechos que son distintos de la libertad, como por ejemplo guardar silencio sobre las creencias personales, no autoincriminación, y es ahí que empieza a forjarse este concepto de derechos conexos, derechos distintos de la libertad individual o personal, ya veremos,
y que son protegidos a través del habeas corpus. Luego viene la Constitución de 1993, en la cual se señala ya expresamente libertad individual y derechos conexos. Y el Código Procesal Constitucional, en su artículo 25, enumera una serie de derechos bajo el nombre de libertad individual, pero que son derechos que muchos de ellos no forman parte del contenido de la libertad personal, como por ejemplo integridad personal, el derecho de no ser privado de documento nacional de identidad, no ser privado de pasaporte, el derecho de libertad de tránsito, tiene un contenido distinto de la libertad personal previamente dicha, y así. Entonces, vemos cómo actualmente hay una serie de situaciones muy distintas de las que en un primer momento se estableció en la primera ley de habeas corpus en el Perú, no solamente una detención, un habeas corpus clásico, sino también muchas otras situaciones que hemos mencionado, y una serie de derechos, muchos de ellos reconocidos en el artículo 25, el cual no es un numerus clausus, pueden haber otros derechos, y vamos a ver ahora cómo protegemos estos derechos del artículo 25 y cómo protegemos estos otros derechos que están fuera del artículo 25. Entonces, nuestro primer tema respecto de los derechos, porque ya con eso terminamos la evolución, un poco rápido, pero para poder dejar tiempo a este tema sobre cómo protegemos nosotros derechos conexos. La primera pregunta que me hago es, ¿libertad individual o libertad personal? Sé que el tema no es pacífico, incluso en el propio Tribunal Constitucional hay votos, fundamentos de voto, de magistrados como el doctor Blume, por ejemplo, que entiende que en realidad el objeto de protección es la libertad individual y no la libertad personal solamente. Veamos, mi análisis es el siguiente. Libertad individual se señala en el artículo 200 de la Constitución como el objeto de protección del área. Luego, la libertad individual como tal no está especificada en la Constitución. Se habla de una libertad y seguridad personales, lo mismo se habla en la Convención Americana de Derechos Humanos, lo mismo se habla en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, libertad y seguridad personales. No estamos hablando de libertad individual. No negamos que exista la libertad individual, pero no es un derecho cuyo contenido esté especificado tan exactamente. Claro, hay un principio de libertad en nuestro ordenamiento jurídico por el cual la actividad del Estado para restringir derechos fundamentales tiene que perseguir un fin legítimo y ser proporcionada. Es por eso que cuando utilizamos el principio de proporcionalidad para evaluar una restricción de algún derecho fundamental, en caso encontremos una restricción de este derecho que sea algún supuesto menos restrictivo, pero igualmente efectivo, menos restrictivo del derecho fundamental, tendremos que preferir ese supuesto menos restrictivo, porque el principio es la libertad. Es por eso que los particulares podemos hacer todo aquello que la ley no prohíbe, sin necesidad de una autorización expresa, como sí lo tiene el Estado. Ese es el principio de libertad que se manifiesta en una serie de derechos también. Aparte del libre desarrollo de la personalidad, tenemos la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad sindical, la libertad de empresa. Son derechos de libertad y claro, a nadie se le ocurriría decir que esos derechos de libertad son protegidos a través del habeas corpus. Son derechos que en principio se protegen a través del proceso de amparo. ¿Qué le queda al proceso de habeas corpus? La protección de la libertad personal. Y aquí hay que señalar que la doctrina peruana, los que han comentado el Código Procesal Constitucional, el 99% entiende que cuando el constituyente dice libertad individual y derechos conexos, ellos han entendido que debió decir o debe entenderse libertad personal y derechos conexos. Entonces, la libertad física es lo que se protege y otros derechos, algunos de ellos reconocidos en el artículo 25 del Código Procesal Constitucional. Entonces, ¿qué es un derecho conexo? Desde el artículo 12, es decir, desde la ley 23.506 del año 82, cuando se forja este concepto de conexos, el concepto de conexos no estaba en la ley, por si acaso, pero se empieza a forjar el concepto para delimitar, para señalar aquellos derechos que siendo distintos de la libertad personal, son protegidos por el habeas corpus. Por ejemplo, los reconocidos en el artículo 12 de la ley antigua, los reconocidos en el artículo 25, como ejemplo. Ahora bien,
¿De qué nos sirve esta noción de conexos? Es más, ¿de qué nos sirve dentro de la tipología hablar del habeas corpus conexo? Cuando no sabemos realmente cómo se protegen los derechos conexos. Si revisamos jurisprudencia del Tribunal Constitucional, vamos a ver que en la mayoría de sentencias y de resoluciones de improcedencia como interlocutorias, se dice que para la protección de derechos conexos a la libertad personal se requiere una relación de conexidad, lo cual implica que el acto restrictivo de este derecho distinto de la libertad personal debe estar acompañado de una restricción de la libertad personal. Esto es correcto en la mayoría de los casos. Claro, la gran mayoría de casos de habeas corpus son habeas corpus contra resolución judicial, en los cuales se pretende la protección del debido proceso. Entonces, es claro que para esos casos, para proteger el debido proceso, ya que es un requisito del habeas corpus contra resolución judicial previsto en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, para la protección de estos derechos se requiere que la resolución judicial restrinja la libertad personal, ya sea una prisión preventiva, una resolución con presencia restringida, una condena con pena privativa de libertad, suspendida o efectiva, una resolución que deniegue una libertad, ¿no? Que deniegue la cesación de libertad, o que deniegue la concesión de un beneficio penitenciario. Muy bien. Entonces, eso es lo que se entiende para la gran mayoría de casos, que son los de debido proceso. Pero eso no funciona para todos los casos. Y hay casos en donde no se requiere esta relación de conexidad, siendo derechos conexos. Vamos a ver. Ejemplo, el caso 256-2003. Una persona acude al Hospital 2 de Mayo en el año 2003, si no me equivoco, 2003, con una infección generalizada, una septicemia, muere a las pocas horas. Sus familiares quieren retirar el cuerpo de la persona fallecida. Y el hospital le dice, muy bien, podrán retirar el cuerpo, pero tienen que pagar por concepto de atención médica 2.200 soles. Y este es un requisito para poder retirar el cuerpo. Interponen la demanda de habeas corpus, la cual es declarada improcedente por el Poder Judicial. El Poder Judicial entiende una suerte de sustracción de la materia. Dicen, bueno, como el cuerpo ya se entregó, bueno, sustracción de la materia, improcedente. Cuando llega el caso al Tribunal Constitucional, el TC, en el año 2005, cuando emite la sentencia, entiende lo siguiente. En realidad no es una demanda de habeas corpus en favor de la persona fallecida para obtener el cuerpo del cadáver, lo cual sería contraproducente, totalmente absurdo, porque no voy a interponer un habeas corpus en favor de un objeto de derechos. En realidad lo que se ha pretendido proteger acá es el derecho de los familiares. El hospital ha incurrido en un trato inhumano y degradante, lo cual vulnera la integridad moral. Como sabemos, la integridad personal tiene tres elementos: integridad física, psíquica y moral. Uno de los tres elementos de la integridad personal ha sido afectado en este caso. Y el tribunal, sin que exista ninguna restricción de la libertad personal, declaró fundada la demanda, entró al fondo. Y ahora, para que no digan que yo pongo casos aislados o un poco antiguos, veamos otros. Por ejemplo, el caso de amenazas. Amenazas contra una persona determinada. En el caso que cito acá, que es el 59-52-2007, dos grupos de personas estaban disputando la posesión de determinados terrenos. Al parecer, uno de estos grupos tenía, o los dos tal vez, no lo sé, tenía actitudes algo mafiosas, y puso un cartel en donde decía que a determinada persona, que era el líder del otro grupo, se le buscaba vivo o muerto. Lo que se entendía en la demanda, y lo que entendió el tribunal, que constituía una amenaza a la integridad personal. Y sin que hubiera ninguna restricción de la libertad personal, el tribunal entró al fondo y declaró fundada la demanda. Muy bien, otros casos. Derecho al agua. Ya el tribunal ha reconocido el derecho al agua, pero más allá de eso, ¿no? Casos en donde se cuestiona la negativa injustificada de la empresa municipal de agua, por ejemplo Sedapal, de instalar el servicio de agua. Casos que han merecido rechazo liminar en el Poder Judicial. Cuando llegó al tribunal a través del recurso de agravio, el TC dijo, no, acá podría haber una amenaza de la integridad personal de los demandantes. Por lo tanto, se debe anular lo actuado para que se admita trámite. Es decir, el tribunal reconoció que el caso tiene relevancia constitucional a pesar
de que no existe ninguna restricción de la libertad personal. Es decir, el tribunal determina que el habeas corpus debe ser admitido a trámite por afectación de la integridad personal, a pesar de que en el caso no existe ninguna restricción de la libertad personal. ¿Qué les parece? Un caso de derecho conexo, tan conexo como el debido proceso, distinto de la libertad personal, en donde para su protección no se requiere ninguna restricción de la libertad personal. Veamos. Ahora, alguien podría decir, claro, pero el debido proceso está en el último párrafo expresamente señalado como conexo, y en cambio en la integridad personal está como dentro del íter de libertad individual. Entonces podría decirse que los del 1 al 17, que son libertad individual, se protegen directamente. No creo. Veamos. El siguiente. Derecho de contar con abogado defensor. El código, al mismo nivel que la integridad personal, en el inciso 14 o 12, señala que podemos proteger el derecho de contar con un abogado cuando se es detenido o citado por cualquier autoridad. El primer caso que el TC resolvió bajo la vigencia del Código Procesal Constitucional fue el de un médico cirujano plástico muy conocido que acudió al Comité de Ética del Colegio Médico del Perú. El señor acudió con su abogado y no le permitieron ingresar con su abogado. Interpuso un habeas corpus y el Tribunal Constitucional determinó que en el caso no existía una restricción de la libertad personal, por lo tanto, no se podía proteger el derecho de contar con abogado defensor. Es decir, a pesar de que el código prevé que este derecho opera cuando se es citado por cualquier autoridad, esto igualmente exige una restricción de la libertad. Ahora bien, tengamos en cuenta que este derecho está enunciado al mismo nivel que la integridad personal. Para la integridad personal no se requiere que exista una restricción de la libertad personal, pero para el ser defendido por abogado, sí. Y esto luego fue ratificado varias veces por el tribunal, un caso muy conocido, un caso importante también, en donde una persona estaba detenida en la comisaría y no dejaban ingresar al abogado. El caso era fundado, naturalmente. El tribunal entendió que sí tenían que dejar entrar al abogado para que conferencie con su defendido. Y a pesar de que el caso ya estaba resuelto hasta ahí, el tribunal en su fundamento 10 señala expresamente que para la protección de este derecho se requiere que exista una restricción de la libertad personal. 38.5/2009. En el caso, obviamente, había una restricción de la libertad personal, pero el tribunal lo dijo expresamente por si acaso para futuros casos. Claro, en la mayoría de casos, lo que tenemos es una restricción de la libertad personal. Por ejemplo, si se dicta una prisión preventiva firme y la demandante alega que esta persona no pudo contar con un abogado de su libre elección o que no pudo contar con un abogado de oficio en el marco de la audiencia de prisión preventiva. ¿Qué pasa si hay una condena firme y yo señalo que en el marco de este proceso judicial no pude contar con abogado, no me dejaron contar con un abogado de elección? Evidentemente, en ambos casos, sí hay una restricción de la libertad personal y se entiende que sí se puede entrar al fondo para ver si se atenta contra este derecho de ser asesorado, defendido por un abogado de libre elección o de oficio. Y también señalarles el caso del exministro de Defensa, Rafael Rey, quien, conforme lo establece la propia ley, la ley Servil, por ejemplo, establece que si un funcionario público o es funcionario tiene un proceso judicial o administrativo, cualquiera que esté fuera, respecto de su actuación como funcionario, la entidad le paga los servicios del abogado con la condición de que si esta persona es condenada, tendrá que devolver lo que se gastó. Entonces, esta persona alegaba que el Ministerio de Defensa, de donde él había sido ministro, estaba negándose a pagarle los servicios de los abogados que él había contratado. El tribunal entendió que no había una restricción de la libertad personal, lo reconvirtió a amparo, declaró fundada la demanda. Entonces, tenemos ahí también un caso en donde, un poco más reciente, en donde el tema de la protección de abogado defensor requiere necesariamente de una restricción de la libertad personal. Entonces, vemos como dos derechos que están al mismo nivel, uno se exige y otro no. Veamos otro más. A ver, vamos a ver. Veamos este, el derecho de contar con documento nacional de identidad.
En el derecho de contar con el de identidad, no hay un solo caso donde el Tribunal Constitucional haya exigido que exista de por medio una suerte de restricción de la libertad. Y es más, en el caso de Pasachuquitarqui, el Tribunal Constitucional estableció que el DNI y también el pasaporte, pero sobre todo el DNI, porque en un caso de DNI, nos permite ejercer nuestra libertad de tránsito por todo el territorio nacional y también por países andinos, de manera tal que se entiende que la negativa injustificada de entregar DNI afecta nuestro ejercicio de la libertad de tránsito. De ahí es que se entienda que los casos de DNI son casos de libertad de tránsito. El derecho de que se respete, el derecho de que se siga el procedimiento de los artículos 99 y 100 de la Constitución. Hablamos de antejuicio, hablamos de juicio político. Según uno lee el propio texto del Código Procesal Constitucional, parecería que si un funcionario está siendo investigado, o mejor dicho, está siendo investigado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, uno podría interponer un habeas corpus para cuestionar esto. O, por ejemplo, si esta persona ha sido, después de un juicio político, se le ha impuesto una sanción de inhabilitación hasta por 10 años. ¿Puede cuestionar esto? ¿Qué dijo el tribunal? Veamos primero un caso que en realidad no marca la pauta, pero es importante señalarlo para distinguirlo de los demás. El caso Tula Benítez. En el caso Tula Benítez, la excongresista, hubo un antejuicio que la demandante cuestionaba y luego una autoapertura de instrucción. ¿Qué dijo el tribunal? Por mayoría declaró que como hay una apertura de instrucción, entonces en el caso hay una sustracción de la materia. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que podemos entonces cuestionar el trámite del antejuicio y del juicio político mientras esté en trámite, mientras se tramita, aunque no exista de por medio ninguna restricción de la libertad personal. No ha ocurrido eso con los casos posteriores. En el caso en donde el tribunal, creo yo, establece el criterio y de ahí en adelante lo han copiado, es el 4184-2002, el caso de Olanaya. ¿Recuerdan el congresista que habría falsificado algunas boletas de pollo? Por eso le decían el congresista come pollo. Y entonces esta persona fue condenada y lo que alegaba en su demanda de habeas corpus era que había sido condenado por delitos distintos y por hechos distintos a los previstos en la resolución del Congreso que daba al lugar su acusación constitucional en el antejuicio. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Bueno, entendió y señaló expresamente, bueno, que en este caso se puede ver porque hay una restricción de la libertad personal. ¿Cuál es? La que deriva de esta condena penal. ¿Cuál es esta presunta violación del artículo 99 y 100? Porque según el demandante, los jueces del Poder Judicial no han respetado los términos de la acusación prevista en el Congreso. Entonces, habrían desconocido los artículos 99 y 100 de la Constitución. Entonces, el tribunal, conforme a un criterio ya establecido en la sentencia 6-2003, inconstitucionalidad, recuerden que en esa sentencia el tribunal dijo que una lectura literal del artículo 100 de la Constitución, según el cual el juez no puede variar nada de la calificación jurídica dada por el Congreso, resulta tentatorio contra la autonomía del Poder Judicial y también del Ministerio Público, e invocó al Congreso para que se lleve a cabo una reforma constitucional, lo cual nunca se dio. Cuando el tribunal vio el caso Oriol Anaya, advirtió que 10 años antes el tribunal había exhortado al Congreso y el Congreso nunca le había hecho caso. Entonces el tribunal decidió reinterpretar los artículos 99 y 100, sobre todo el 100, y determinó que el Poder Judicial puede recalificar jurídicamente los hechos, sin variar los hechos que han sido materia de la acusación constitucional, y en ese sentido declaró infundada la demanda. Y este mismo criterio se siguió luego en los demás casos que están señalados en el dispositivo. De manera tal que, en realidad, lo que se exige es una restricción de la libertad personal, la cual se da, como no, con una resolución judicial, que muchas veces viene después
de este antejuicio que dice, bueno, que se le procese por delitos tal, tal y tal. Entonces, hay una restricción de la libertad personal y se aplican las reglas del habeas corpus contra resolución judicial. Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto que hay varios derechos reconocidos al mismo nivel, pero cuya protección a través del habeas corpus es disímil. Para la integridad personal se puede proteger de manera autónoma sin necesidad de una restricción de la libertad personal, y para los demás casos parece que se exige esta restricción de la libertad, y en el caso del DNI parecería, bueno, una manifestación de la libertad de tránsito. Veamos. Entonces, en primer lugar, vemos que el artículo 25 del Código contiene supuestos que en realidad son manifestaciones de la libertad personal. El derecho a no ser retenido, el derecho a decidir prestar voluntariamente servicio militar. Claro, si a mí me obligan a prestar servicio militar, voy a estar varios días de la semana, por lo menos, en un establecimiento militar, sin posibilidad de salir. Entonces, evidentemente hay un tema de libertad personal. El derecho a no ser retenido por deudas, no ser incomunicado, la excarcelación de un procesado o condenado cuya libertad ha sido declarada por el juez, no ser objeto de desaparición forzada. Obviamente, la desaparición forzada, que es ofensiva, incluye también el tema de una privación de la libertad. Y claro, el famoso habeas corpus correctivo, que presupone una persona privada de libertad. Entonces tenemos acá supuestos que son libertad personal. Entonces son supuestos no problemáticos. Tenemos otros supuestos que son de libertad de tránsito. Y la libertad de tránsito ha estado prevista como derecho protegido por el habeas corpus desde hace bastante tiempo. Entonces tenemos el no ser expatriado, el derecho de ser extranjero de no ser expulsado. Tengamos en cuenta que la libertad de tránsito no implica solamente el derecho de transitar por vías públicas, también implica el derecho de entrar y salir del territorio nacional. De manera tal que si estamos ante un caso de una persona expulsada, esa expulsión constituye una restricción de su libertad de tránsito. O una persona que está impedida de ingresar al territorio nacional, hay una restricción de la libertad de tránsito cuya constitucionalidad podrá ser evaluada a través del habeas corpus. Y otro supuesto, bueno, entonces tenemos supuestos de libertad personal, que puede ser protegidos autónomamente, que están en el código, libertad de tránsito y la integridad personal, que de los casos que hemos visto creo que es el único en donde se protege de manera autónoma. De manera tal que podemos decir que los derechos que se protegen de manera autónoma en el habeas corpus son la libertad personal, la libertad de tránsito y la integridad personal. Y esto el Tribunal Constitucional lo ha señalado una vez, y nunca lo ha vuelto a decir de manera tan categórica y tan exacta. El tribunal, en reiterada jurisprudencia precisada con la salida de afectación de los conexos, tales como tal, debe manifestarse una afectación de la libertad personal, integridad personal, libertad de tránsito. Entonces, ya en el año 2008, 2009, estableció que estos son los derechos base del habeas corpus. Nunca lo ha vuelto a decir en esos términos tan exactos, pero creo que esto constituye la descripción más exacta de cómo funciona realmente la protección del habeas corpus. Y entonces, los derechos del artículo 25, algunos son manifestaciones de la libertad personal, entonces ya sabemos. Otros son manifestaciones de la libertad de tránsito, ya sabemos. Otros, bueno, son integridad personal, y algunos otros del artículo 25, como hemos visto, el tema del debido proceso, como el derecho a que se respete el procedimiento previsto en la Constitución para el antejuicio y juicio político, como el derecho de contar con abogado, son supuestos que exigen que exista algún tipo de restricción de la libertad personal. Y ahora bien, ¿y qué pasa con los derechos, los demás derechos reconocidos en la Constitución? Pueden ser protegidos por el habeas corpus. Veamos. A partir de estos tres derechos base, libertad personal, libertad de tránsito, integridad personal, podemos proteger otros derechos. Por ejemplo, libertad religiosa. Recuerden el caso que vimos al inicio, el caso de la
el caso de la persona fallecida en el Hospital 2 de Mayo, donde el tribunal entendió que había una violación de la integridad personal, que le permitió entrar al fondo. Muy bien, también el TC dijo que había una violación de la libertad religiosa, porque no se estaba permitiendo que entierren el cuerpo del cadáver conforme a sus propias costumbres religiosas. La libertad religiosa, obviamente, en principio se protege por amparo. Si yo creo que estén obligando a mi hijo a tener clases de religión, atenta contra nuestra libertad religiosa, entonces yo interpondré un amparo y no un habeas corpus. Si yo creo que está mal que haya una ley que consagre al Señor de los Milagros como patrono del Perú, interpondré un amparo, no un habeas corpus. Pero en caso de que medie una restricción de la libertad personal, libertad de tránsito o integridad personal, podré yo también proteger la libertad religiosa de manera concomitante. Y otro supuesto de violación de la inviolabilidad de domicilio, de manera concomitante a la integridad personal. Luego también a partir de la libertad de tránsito, ya, la gran mayoría de casos de debido proceso, ¿no? Una resolución judicial que impone una pena privativa de libertad suspendida, con reglas de conducta tales como no salir del país. Entonces, hay una restricción a la libertad de tránsito y se puede proteger la debida motivación o cualquier otro elemento del debido proceso. Pero también se ha protegido, por ejemplo, la libertad de expresión. Hubo un caso en donde el juez señaló que el procesado estaba prohibido de hacer declaraciones públicas sobre los hechos que son materia de este proceso penal. El demandante interpuso un habeas corpus y una de las cosas que alegaba era la violación de su libertad de expresión e información. El tribunal examinó la constitucionalidad de esta restricción de las libertades comunicativas. ¿Por qué? Porque era una resolución judicial que restringía la libertad de tránsito, era una comparecencia restringida. Libertad personal. Una persona privada de su libertad a través de un habeas corpus correctivo señala que en el penal donde está internado no puede ejercer su derecho a la educación. No tiene cómo. No hay ningún programa educativo. Entonces el tribunal declaró fundada en parte esa demanda, en parte en ese extremo, y señaló que efectivamente con la pena privativa de libertad se suspende la libertad personal, derechos políticos, pero no mucho más que eso. Entonces, en principio los demás derechos tienen que poder ser ejercidos, sobre todo el derecho a la educación, que tiene un componente bien fuerte con el tema de la resocialización. Este mismo demandante, años antes, había cuestionado que en el penal donde estaba, el mismo penal, no se le permitía contacto con ningún sacerdote. Entonces eso atentaba contra su libertad religiosa. Igual, la libertad religiosa, que podía en principio ser protegida a través del proceso de amparo, en este caso, como está privada de libertad, podemos protegerla a través del habeas corpus. Veamos hasta aquí entonces, para pasar al siguiente tema sobre la jurisprudencia, cómo es que podemos proteger derechos distintos del habeas, distintos de los previstos en el artículo 25, siempre y cuando exista una restricción de la libertad personal, libertad de tránsito e integridad personal. Entonces, esto a mí me parece crucial porque creo que no está dicho de manera tan expresa, salvo ese caso que les mencioné en el año 2009, ni en la doctrina peruana, que siempre se señala que se requiere una restricción de la libertad personal, lo cual es correcto en la mayoría de casos de bioproceso, resolución judicial, pero teóricamente no es lo más correcto. Entonces, me pareció importante incluir este punto. Ya saben, si hay algún punto que no he incluido, me dicen al final. Pasemos ahora a ver la jurisprudencia. El habeas corpus, bueno, en cuanto al habeas corpus correctivo, ¿no? Nosotros sabemos que el habeas corpus correctivo ha sido incorporado a nuestro derecho nacional a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Con la vigencia de la Ley 23.506 no se establecía la posibilidad de cuestionar las condiciones de reclusión. A pesar de eso, el Tribunal Constitucional, a partir del año 2001 aproximadamente, empezó a conocer varios casos de habeas corpus correctivo, de conformidad, claro está, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la opinión consultiva 8, 9, que reconoce la integridad personal como un derecho protegible por habeas corpus. Claro, y lo que hemos tenido siempre han sido casos de derecho a la salud, ¿no?
como el caso Chayapalca, ¿no? El 2149 de 2002, resuelto el 2003, en donde los presos de este penal señalaban que, que este penal, al estar a una altura muy elevada, no tenía características idóneas como para que sea habitado, lo cual fue estimado en parte por el tribunal, entendiendo que sí había gente que podía vivir a esa altura, incluso más, y ordenó un examen médico. La gran mayoría de casos de habeas corpus correctivo tienen que ver con el derecho a la salud en términos físicos, falta de atención médica, pero quisiera señalar estos casos, los de salud mental, por ejemplo, ya en el caso Marroquín Soto, el 3426-2008, una persona privada de libertad durante el proceso, viene la sentencia y no le imponen una condena porque corresponde medida de seguridad por un problema mental de esta persona, pero los hospitales, tanto el Arco Herrera como el Noguchi, como el Herminio Valdizán, se niegan a internar a esta persona, como ordenó el juez, porque no tienen cama suficiente. Lo cual lleva al Tribunal Constitucional por primera vez a ocuparse de la salud mental de los internos, lo cual ha llevado luego sentencias muy interesantes, tanto la 4007-2015, publicada en 2019, sí, la 795-2015, publicada en 2020, la de hacinamiento, que estableció también un estado de cosas inconstitucional, y la posibilidad de que el propio tribunal establezca el cumplimiento de su sentencia. Son sentencias ya muy conocidas. Quería más bien centrarme en dos temas nuevos dentro del habeas corpus correctivo, que son el tema disciplinario. El tribunal el año pasado ha emitido dos sentencias en las cuales controla aspectos disciplinarios. Una sanción impuesta a un interno, la cual no respetó el debido proceso. Dos sanciones, dos sentencias. Dos emitidas casi al mismo tiempo, aunque son 2015, se publicaron, se emitieron en el año 2020. Yo creo que lo nuevo entonces es la posibilidad de interponer un habeas corpus para cuestionar aspectos disciplinarios, lo cual es bastante interesante. El derecho a intérprete, en todo el año 2020, 2019, 2018, hemos tenido sentencias relacionadas con el derecho al intérprete. La última, la 367-2016, de una persona de la etnia Chipibo-Conmigo, en donde también se estableció que no tenía intérprete. El 7731-2013, que es el primero de todos estos, que es aproximadamente el 2017, donde una persona quechohablante y analfabeta fue condenada, y el tribunal declaró fundada y ordenó que se le haga un nuevo juicio con un intérprete. Y claro, otras dos sentencias en donde se reitera este criterio. No todas son fundadas, pero se reitera el criterio, porque claro, hay sentencias donde el tribunal advierte que en realidad no requería un intérprete, que sí lo tuvo, por ejemplo. Pero son temas que creo que son relevantes y en el futuro habría que emitir más sentencias, entiendo que van a venir más casos al respecto. Libertad de tránsito. En el tema de libertad de tránsito, creo yo que el gran tema son las vías públicas. Y por mucho tiempo fue el caso del ingreso al domicilio. En nuestro país, el ingreso al domicilio también constituye un elemento de la libertad de tránsito. Y esto tiene su origen en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasaba en el año 2005, 2006 aproximadamente? Gran cantidad de demandas de habeas corpus eran interpuestas para cuestionar supuestas formas de impedimento de ingreso al domicilio. ¿Qué sucedía? Las municipalidades cerraban locales y tapiaban la puerta de ingreso, locales que actuaban sin licencia o que llevaban a cabo una actividad distinta para la cual estaban autorizadas. Entonces, el tribunal, sobre la base de entender que debía ratificarse la posibilidad de que las propias municipalidades ejerzan labores de control, declaraba infundadas estas demandas. ¿Y se basaba en qué? Se basaba en que, conforme al acta que se lleva a cabo en la investigación sumaria, esta persona sí tenía forma de ingresar a este inmueble por otra puerta. Entonces declaraban infundada la demanda. Eso sumado a algunos casos
en donde lo que teníamos era una violación no de la libertad de tránsito, sino de libertad personal. Algunos pocos casos en donde al cerrar el inmueble, la persona había quedado adentro. Entonces, bueno, creo que esto generó cierta confusión. Al declarar infundados estos casos, por un lado, se estaba ratificando el criterio de las municipalidades de ejercer sus labores de fiscalización y poder cerrar locales que no contaban con licencia o no ejercían su licencia en los términos indicados, pero al mismo tiempo se estaba señalando jurisprudencialmente que el ingreso al propio domicilio constituye un elemento de la libertad de tránsito, lo cual, desde el punto de vista teórico, no es muy exacto. Y es por eso que el Tribunal Constitucional, a partir del año 2013-2014, con las sentencias 4207 y 1949, años más del 2012, estableció un candado y dijo, bueno, vamos a permitir la protección de ingreso a domicilio, pero solo cuando sea el propio domicilio. No vamos a usar el habeas corpus para proteger el ingreso a un local comercial, a un terreno agrícola, a un terreno industrial, no, solamente al domicilio, al lugar que sirve de vivienda. Y creo yo que últimamente el gran tema de la libertad de tránsito son los temas relacionados con migración. Como lo vimos hace unos minutos, el contenido de la libertad de tránsito también implica el ingreso al país, la salida del país. Entonces, casos de expulsión a extranjeros que presuntamente son atentativos del debido proceso son vistos y pueden ser vistos por el habeas corpus. Estos dos casos 2015 en realidad han sido resueltos a partir del año 2018. Y creo que estos casos van en aumento con el fenómeno migratorio. Creo que esto, viendo la jurisprudencia a futuro, yo creo que es el gran tema en el cual la jurisprudencia en materia de habeas corpus va a ir avanzando. Y bueno, para completar el tema del ingreso a domicilio, también se ha desarrollado hasta el punto de no solamente el ingreso al inmueble con puerta de calle, sino si hay un edificio, si hay una casa con mini departamentos, si una persona no puede ingresar por la puerta principal, eso también constituiría una violación de la libertad de tránsito en aplicación de este criterio creado por el propio tribunal. Lo que en principio sería una afectación de la posesión o la propiedad, ha terminado siendo entendido como una restricción de la libertad de tránsito. Veamos otros supuestos. Plazo razonable. Bueno, esto es bastante conocido, así que no me voy a detener mucho. No, más bien en el último caso, que es del año 2018, en donde el Tribunal Constitucional señala que declara sin efecto una nulidad de proceso. Un proceso judicial que ha sido anulado tres veces por la justicia ordinaria. El tribunal entiende que si hay un error en la sentencia de primera instancia, en principio lo que tendría que hacer es revocarla. Y entonces declaró sin efecto esa nulidad por violación al plazo razonable y le dio un plazo al órgano jurisdiccional para que resuelva de manera definitiva. Recordemos que hace ya más de 10 años había una disputa jurisprudencial en nuestra jurisprudencia constitucional. Habían sentencias en las cuales, declarándose fundada la demanda por plazo razonable, se establecía que la persona sea excluida de proceso. Ejemplo, el caso Chacón. Luego el tribunal arregló ese criterio con el caso Salazar Monroy y estableció que el modo de reparar este derecho, ahí está el 5350-2009, el modo de reparar este derecho era a través de una exhortación, una orden al juez para que en un plazo prudencial, dependiendo del caso, resuelva el caso de manera definitiva. Y luego lo que hemos tenido ha sido un ajuste, porque no se debe contar desde el inicio, desde que la persona sabe del proceso, o hay una actuación judicial propiamente, sino desde la primera investigación, como en el 295-2012. Muy bien, son casos bastante conocidos, pero yo vamos a lo más interesante. El derecho de defensa letrada. El año pasado, el tribunal, agosto, septiembre más o menos, el tribunal emitió, creo yo, la sentencia más interesante de todo el 2020, 2485-2018. En ella, el Tribunal Constitucional establece
reiterando un criterio que ya se asomaba un poco tímidamente, que el derecho a la defensa letrada no implica únicamente la formalidad de tener un abogado personado, ya sea por propia elección o abogado de oficio, sino que este abogado tiene que actuar de manera diligente y es posible eh, evaluar la actuación diligente de este abogado. El tribunal recogió sentencias de la Corte Interamericana, recogió propias sentencias donde el tribunal había anulado lo actuado para que se admita a trámite la demanda porque entendía que este sí era un tema relevante y estableció estableció a través de esta sentencia, entiendo, un criterio jurisprudencial que ha sido seguido en posteriores sentencias. Creo yo que lo más interesante en materia de habeas corpus del año 2020 ha sido esta sentencia. Eh, y creo que es un tema muy de actualidad, ya que cada vez que a mí me toca hablar de habeas corpus, la pregunta fija que me hacen es, ¿y cómo se puede proteger a tener derecho a un abogado que lleve a cabo una actitud diligente? Eso lo ha reconocido el tribunal, puede verse, puede, ¿no? Y creo que dada la cantidad de veces que me lo preguntan, entiendo yo que es una sentencia de relevancia. Otro tema interesante, la videovigilancia, también del año 2020. Ya el Tribunal Constitucional había emitido una serie de sentencias de habeas corpus contra fiscal, por ejemplo, en donde decía que en tanto el fiscal tiene la posibilidad de ejercer la videovigilancia, el caso de videovigilancia se entiende como un habeas corpus restringido y puede interponerse habeas corpus para cuestionar la presunta arbitrariedad de la videovigilancia por parte del fiscal. Pero casos de fondo, solo hay dos. El segundo es el 3882-2016, publicado el año pasado, 2020. Son dos casos acumulados, uno 2016, otro 2017. El caso de Máxima Acuña, que tiene un conflicto con la empresa minera, señala que a través de un dron está siendo vigilada por esta empresa y que también hay una cámara apuntando directamente hacia su vivienda. Y esto viene a recoger otro criterio, mejor dicho, otra sentencia de fondo, la 3595, que hasta ese entonces era la única que se pronunciaba por el fondo sobre temas de biovigilancia. En Arequipa había una notaría que funcionaba en el primer piso de un edificio y tenía una cámara que apuntaba hacia la calle. Se cuestionaba esta cámara porque los vecinos entendían que había una intromisión indebida en su intimidad, a lo cual el tribunal, viendo las circunstancias del caso, primero, que era una cámara que solo enfocaba de frente hacia la calle, segundo, que no grababa nada, entonces se entendió que no había tal vulneración. Cosa distinta es de una cámara que apunta a una casa determinada o de un dron que sobrevuela los terrenos de determinada persona donde tiene su vivienda. Entonces, estos dos casos creo que son los que sirven para evaluar, si es que fue el caso, un tema de biovigilancia. Porque lo digo, de nuevo, el tribunal señala siempre, lo ha señalado varias veces, que se podría cuestionar la actuación del fiscal de biovigilancia, porque el fiscal también puede ordenar por sí mismo la biovigilancia en ciertos casos, si es que esta es arbitraria. ¿Cuál es el sustrato jurisprudencial que nos permite hacer este cuestionamiento, este análisis constitucional? Bueno, estas dos, el caso de Máxima Acuña y el caso de la Cámara puesta en un edificio de Arequipa. Pasemos al siguiente tema, ya uno de los últimos. Estado de excepción, eso sí es súper interesante. El caso es en el distrito de Chahuahualco, en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Hay un conflicto muy fuerte entre la población de este distrito y el proyecto minero, la empresa minera del proyecto Las Bambas. Para ello se emitió un estado de excepción, el cual fue prorrogado un par de veces. Entonces se interpuso la demanda para cuestionar la prórroga de este estado de excepción. Entonces, lo interesante de esto es que hasta antes de leer esa sentencia, lo que uno sabe es que en nuestro país, respecto del control del estado de excepción, rige
lo que se conoce como el contralor judicial parcial. Es decir, podemos controlar el acto concreto conforme a lo que ya establece el artículo 23 del Código Procesal Constitucional. Podemos ver, en primer lugar, si el acto es un acto que restringe un derecho restringido en este estado de excepción. Luego, si es un derecho que sí ha sido restringido, por ejemplo, imaginemos, libertad personal, se restringe la libertad personal entre otros derechos, y en el caso ha sido detenido por la policía. Entonces, el segundo paso será ver si es que esta restricción obedece a las razones del estado de excepción. Ejemplo, tenemos un estado de excepción por una pandemia y entonces el policía aprovecha que hay un estado de excepción que restringe la libertad personal, entonces se suspende el derecho de no ser retenido sino por delito flagrante, y entonces detiene a una persona investigada por determinado delito, por un robo, por ejemplo. Eso no lo puede hacer. Podrá detenerlo por flagrancia, por orden judicial, conforme a lo que está establecido en el Código Procesal Constitucional, por el Código Procesal Penal, pero no puede, sobre la base de la suspensión de derechos del estado de excepción, privar de libertad a esta persona. Podrá privar la libertad, podrá detenerla, si es que está dentro de los supuestos que dieron origen a ese estado de excepción. Tenemos un estado de excepción dado por una pandemia mundial. Entonces, si esta persona no está respetando la cuarentena, cuando hay cuarentena, si esta persona no está respetando el toque de queda, entonces la razón habilita y puedo detenerlo. Y el tercer paso, el ver la proporcionalidad. Este acto resulta tan restrictivo, resulta necesario, pude haber llevado a cabo un acto menos restrictivo, era necesario detener a esta persona o simplemente tal vez poner una multa como ya establece las regulaciones respectivas. Muy bien, esto es lo que sabíamos hasta que salió publicada esa sentencia, pero esa sentencia del tribunal, muy interesante, establece que se puede cuestionar la propia disposición, el propio acto de emitir un acto de estado de excepción. Bueno, había un cese porque esta resolución, este acto supremo que ampliaba el estado de excepción ya había cesado y no se prorrogó más, pero el tribunal, aplicando el artículo 1, entró al fondo y declaró fundada. Estableció un criterio de temporalidad. Entonces, claro, nuestra Constitución no establece una temporalidad. Entonces, atendiendo al texto de la Constitución, nuestro estado de excepción que tenemos ahora podría probarse de 5 años, 10 años. No hay ninguna regla en nuestra Constitución que nos ponga límites. Muy bien, el TC ha puesto el límite ahí y ha dicho que hay un tema de temporalidad que tiene que ser observado cuando se determine un estado de excepción. Y también señaló que en este caso no cabía una prórroga del estado de excepción. Entonces yo creo que este 964-2018, publicado recientemente, constituye un salto, un vuelco de 180 grados respecto de nuestras posibilidades de control del estado de excepción. Entonces creo yo que ya no podemos decir que en el Perú rige el Contralor Judicial Parcial. Rige un poco más, ya estamos en el Contralor Judicial Total, gracias al caso 964-2018. Y el último tema, que me parece muy interesante, también una sentencia muy buena, publicada en diciembre del año pasado, 445-2018 habeas corpus. Se trata de un caso de prueba ilícita. Recordemos que en el año 2010 el tribunal estableció un criterio sobre prueba ilícita. Para poder evaluar temas respecto a la prueba ilícita, solamente podíamos esperar a que el proceso haya concluido. No podíamos cuestionar resoluciones previas. Y sobre la base de este criterio, más de 10 casos, yo contaría 12 casos de habeas corpus han sido rechazados. Uno de ellos, el propio Kimper, ¿no? En el 665-2010 estableció el criterio, luego vino otro caso de Kimper, creo que 1440-2010, el número tal vez no es el correcto, en donde cuestionaba la prisión preventiva sobre la base de unos audios, los llamados petroaudios, los cuales él consideraba una prueba obtenida en violación de un derecho constitucional. El tribunal rechazó por improcedente esa segunda demanda
de habeas corpus sobre la base del criterio del caso 665. Y otros 11 casos que se han sucedido en el tiempo. El tribunal también, así como sostenía esto, también ha emitido otros tantos en donde sí entraba al fondo respecto de casos de pruebas supuestamente obtenidas ilícitamente. Por ejemplo, el amparo del caso Venegas Salcedo, en donde en el marco de un proceso laboral eh, se estaba visualizando un video presuntamente obtenido en violación de un derecho fundamental. El tribunal, para ordenar el criterio, estableció que el requisito, en realidad, que establece el Código Procesal Constitucional es resolución judicial firme, no que el proceso judicial haya terminado, de manera tal que pueden haber otras resoluciones judiciales firmes que incidan en la libertad, en las que exista, que se basen en una resolución que restrinja, que se base en una medio probatorio o elemento de convicción obtenido en violación de derechos constitucionales. También es interesante en la sentencia que el tribunal hace un paralelo entre lo que puede hacer el Poder Judicial y un proceso judicial ordinario y lo que se hace en un habeas corpus. En el proceso judicial ordinario nosotros podemos excluir un medio probatorio. Y eso se hace, si es que hay una restricción, si es que la obtención fue vulneratoria de derechos fundamentales a través de, por ejemplo, una audiencia de tutela, o por ejemplo un reexamen, o por ejemplo una revisión judicial de estos tipos de actos, el juez puede excluir un medio probatorio. Eso no pasa con un habeas corpus. En el habeas corpus el Tribunal Constitucional no excluye medios probatorios. El habeas corpus se interpone contra una resolución judicial. Y entonces, siendo este caso, si la demanda es fundada, entonces se declarará nula la resolución judicial. Ya el órgano jurisdiccional ordinario que lleva a cabo el proceso verá si excluye o no excluye el elemento probatorio o elemento de convicción. Entonces es una diferencia fundamental. Y además el caso, ¿no?, bastante interesante respecto de los límites. Yo creo que el tribunal fue muy cuidadoso para ver el caso, porque se trata de una persona denunciada por un delito que está en una ley especial, que el nombre del delito es bien largo, dice propuestas sexuales a menores a través de redes sociales. Un entrenador de fútbol de un colegio le hace una propuesta sexual a un menor de edad a través de Facebook. Este menor de edad se lo cuenta a su madre, la madre lo denuncia, se lleva a cabo las investigaciones y en presencia de su abogado abren la computadora y el teléfono. Y lo primero que encuentran, al menos eso es lo que se ve del acta, lo primero que encuentran es pornografía infantil. Y entonces lo terminan procesando por delito de pornografía infantil. Y esta persona alega que en realidad la razón por la cual él dio su consentimiento para que abran su computadora era para un delito determinado y no para otro. Y creo que lo que dice podría tener sentido en abstracto, pero no en concreto. Es decir, si yo doy mi consentimiento para que ingresen a mi domicilio, porque están investigando un homicidio que se ha cometido en la casa al costado, yo espero que vean la casa, pero no que se metan a mi computadora a ver si tengo programas piratas, o que entren a buscar los cajones a ver si encuentran sustancias ilícitas, por ejemplo. Me parece que eso sería un exceso. Igualmente, no creo que en general, y eso me parece que se desprende de la propia sentencia del Tribunal Constitucional, una autorización por parte de una persona X para que entren a un medio electrónico, para que vean su correo electrónico, para que vean el disco duro de su computadora, no implica un cheque en blanco para que la vean de cualquier manera, sino que deberían entrar a ver la computadora sobre la base de buscar aquello que quieren encontrar respecto al delito que se está investigando. Entonces, si yo doy el consentimiento para que entren a mi casa y en la sala ven una gran cantidad de droga, balanzas,
y otros elementos que dan cuenta de la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, y eso está a la vista del policía, quien de oficio puede actuar. Entonces creo que en ese caso sí está autorizado a llevar a cabo lo que es de ley. Lo que tendría que hacer es detener a la persona, levantar un acta, etc. Entonces, me parece que de esta sentencia se desprenden varias cosas. Primero, que se puede cuestionar una resolución que no termina el proceso, sino que es, por ejemplo, una resolución de prisión preventiva, claro, siempre que sea firme, que incide en la libertad. En segundo lugar, el tribunal ahora sí señala una diferencia muy grande entre lo que puede hacer el Poder Judicial en un proceso ordinario y lo que puede hacer el TC en una sentencia de habeas corpus. En el proceso ordinario se excluye medios probatorios, en cambio, a través de habeas corpus contra resolución judicial, en todo caso se anula la resolución judicial y hasta ahí llega el habeas corpus. Y en tercer lugar, la autorización que da el, el propietario de un domicilio, propietario de un equipo de cómputo, está ceñida a lo que, a lo que es materia de autorización. Claro, eso no obsta un descubrimiento causal, como ocurrió en el caso. Lo primero que ven, lo primero que encuentran en esta computadora, que no sabían qué cosa tenía, obviamente, es pornografía infantil. Y es en virtud de este encuentro casual en que lo procesan justamente por este delito. Al final se declaró infundada la demanda. Entonces, finalmente hemos visto, creo yo, los temas más importantes de la jurisprudencia del presente y del futuro del habeas corpus en el Perú. Reitero mi agradecimiento al Centro de Estudios Constitucionales por esta gentil invitación, mi agradecimiento también a todos los asistentes por haber estado presentes durante toda esta disertación. Veo acá en el Zoom nomás que son 346 personas. Es realmente un privilegio poder llegar a tantas personas y poder compartir estas ideas sobre el proceso de habeas corpus. Muchas gracias.